Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, pues como ya bien sabréis, el pasado miércoles día 24 de enero se jugó la que fue la última jornada de Japón en esta fase de grupos de la Copa de Asia 2023-2024. Y ya que bueno, digo esto último porque al final es un poco esa misma situación que pasó con la Eurocopa 2020, ¿no? Que, oye, al principio se planea para un año, se acaba celebrando otro, pero vamos, si os fijáis en cualquier cartel promocional que se puede ver en los partidos de fondo o en las propias imágenes corporativas, sigue poniendo Qatar 2023 cuando ni un solo partido de la competición se ha jugado en 2023, ¿no? Pero bueno, me parece curioso. Pero bueno, volviendo al tema que nos incumbe, el pasado miércoles se jugó ese último partido de Japón en la fase de grupos, que al final, con esa victoria por 3-1 contra Indonesia, nos acaba emparejando de forma bastante sorprendente, por qué no decirlo, contra Bahrein, una selección, bueno, curiosa. Para los que no lo conozcáis geográficamente, es un país de Oriente Medio, ¿vale? Cercano a Qatar, digamos un poco entre Yemen, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, toda esa región, ¿no? Pues un país muy chiquitito que hay por ahí, que es precisamente uno de los países con más renta per cápita del mundo, ¿vale? La verdad que es una especie de paraíso fiscal del mundo árabe, aunque la verdad que todos son esos países, acumulan bastante fortuna, pero bueno. Centrándonos en lo futbolístico, bueno, ya haremos quizá un vídeo analizando esta selección de Bahrein. Pero bueno, una selección de Bahrein que ha quedado primera en un grupo con Corea del Sur, por ejemplo, u otras selecciones potentes. Y entonces, bueno, al final, oye, estamos jugando contra una primera de grupo, por lo tanto no hay nada que celebrar. Es verdad que quizá a priori puede parecer mucho más caramelito que toda una Corea del Sur y demás, pero oye, se ha quedado primera en su grupo, por algo va a ser. Así que cuidadito con Bahrein, ¿no? Entonces, eso ya será tema para el día 31, cuando se va a jugar ese partido. De momento vamos a centrarnos en analizar un poquito lo que fue este pasado partido contra Indonesia, que ya os adelanto que más allá de la victoria, ilusiona ver un poco esta mejor cara de la selección. Una cara que vimos a momentos contra Vietnam, que no se vio para nada, como mucho si queréis, en los últimos 10 minutos contra Irak, pero que sí que se vio sobre todo en la segunda parte contra Indonesia. Así que bueno, para empezar, vamos a hacerlo, que últimamente en estos vídeos crónicas se me pasaba. Vamos, para empezar, a ver un poco estas alineaciones. Empezamos siempre con la local, por lo tanto empezamos con Japón, que arrancó con Suzuki en portería. Ya avisaba yo que conociendo a Moriyasu iba a seguir confiando en él, y personalmente creo que fue un error, porque ya si visteis el gol de Indonesia en los minutos finales de partido, vuelve a ser total responsabilidad de Sion Suzuki. Pero bueno, ya vais a ver eso, que es una alineación totalmente cambiada, a excepción de Suzuki, de Wataru Endo y de prácticamente y Kubo, que sí que es verdad que jugó también contra Irak. Todo lo demás está totalmente cambiado, ¿no? Con una defensa que, a pesar de que se mantuvo igual contra Vietnam y se mantuvo contra Irak, aquí cambió las 4 piezas y puso a Maikuma de lateral derecho, que personalmente me pareció uno de los mejores del partido de lejos. Tomiyasu y Machida de centrales. Sinceramente me está pareciendo que los centrales de Japón en esta Copa de Asia no están del todo finos, y Tomiyasu hace un mes y pico que no está a su mejor nivel. Y luego en el lateral izquierdo a Yuta Nakayama, que a mí personalmente, todo esto entraremos más en profundidad en el vídeo de notas, no me gustó mucho su partido. Luego en medio centro, aquí la verdad que Google nos lo pone a Kubo también un poco así, pero bueno, yo creo que más bien fue un 4-2-3-1 con Wataru Endo y Hatate de pivotes. La verdad que Wataru Endo estuvo un pelín más flojo este partido, pero Hatate la verdad que lo hizo bastante bien. Y luego, pues eso, más o menos sería una línea de 3. Intuyo que con Nakamura pegado a la izquierda como siempre, Kubo pegado a la derecha y Doan en ese 4-2-3-1 un poco por el centro, ¿no? Un poquito más atrás del que fue el delantero titular, Ayase Ueda, que ya digo que quizás está siendo una de las cosas también más sorprendentes de Japón, ¿no? Estamos viendo jugadores de la selección a muy buen nivel, como Wataru Endo, como Ayase Ueda, como Doan, que con los pocos minutos que ha ido teniendo lo está haciendo bien, y Takefusa Kubo. Pero quizá el que más me está sorprendiendo es Ayase Ueda. Yo no lo daba por tan importante, es verdad que lo venía haciendo bien en los últimos amistosos con la selección, pero oye, en el primer partido anotando, en el segundo partido no llegó a anotar, pero también lo hizo bien, y en este partido se quedó a las puertas del hat-trick, porque al final el tercer gol de Japón, que acaba siendo gol en propia de Hafner,
es un gol que lo provoca Ayase Ueda, ¿no? Entonces ya vais a ver, ¿no? Un jugador que provoca su penalti, que acaba marcando en el minuto 6, marca un segundo gol en el 52 y provoca el gol en propia, que es el tercer gol de Japón. O sea que prácticamente todo el peligro ofensivo de Japón fue por manos de, bueno, en este caso por pies de Ayase Ueda. Y luego, bueno, un poco por encima la selección de Indonesia, que salió con Ari en portería, con Arhan, Hübner, Amat, Rido y Walsh en defensa, una defensa de 5, luego una línea de 4 medios con Sayuri, Ferdinand, Jenner y Maulana, y arriba Struik. No sé cómo se habrán pronunciado, pero al menos oye bastante más fácil, ¿no?, que pronunciar esos nombres vietnamitas de la primera jornada o esos nombres iraquíes de la segunda, ¿no? Así que bueno, decir que era un partido bastante curioso, sobre todo quizá por eso, por Jordi Amat, capitán de la selección indonesia, que tuvo un paso de, bueno, de hecho por el propio nombre, los que seáis de España, ya lo sabéis, Jordi, tanto, bueno, el propio apellido también, Jordi Amat es un nombre y un apellido catalán, ¿no? Y es un jugador que tuvo un paso por el Español, de hecho, por el equipo de aquí de Barcelona y tal, y oye, fue cuanto menos curioso verle capitanear a una selección como la de Indonesia. Tiene una ascendencia de Indonesia por parte de madre, quiero recordar, o por parte de abuela o algo así, así que fue cuanto menos curioso, ¿no? Aunque también hay que decirlo, no fue muy fortuito su partido, ya que en el minuto 2, es verdad que el gol de Ueda cuenta en el minuto 6, pero ya sabemos que con las revisiones del VAR y todo eso, pero básicamente en el minuto 2 de partido decide abrazar por detrás, un poco por la zona de la cintura, a Ayase Ueda, y al final hacer este tipo de acciones en el minuto 2 en un fútbol contemporáneo que tiene VAR te acaba condenando, obviamente, y así fue. Es verdad que obviamente Ayase Ueda puede exagerar un poco la caída, pero este tipo de acciones, si no las llegas a hacer, no das pie a la malinterpretación en el VAR o lo que sea. Entonces, pues oye, no sé por qué a un capitán de una selección en un contexto tan importante como una Copa Asia le da por abrazar por la cintura a un jugador para que no se te vaya en el minuto 2 de partido. Pueden entenderse estas situaciones con el cansancio, con la presión, en un minuto 70, minuto 80, pero en un minuto 2 salir así, la verdad que se le puso muy cuesta arriba el partido contra a los de Indonesia, y eso ya se Ueda que supo definir, supo anotar. Luego es verdad que tuvimos un primer tiempo de Japón que a la que ya se vio por delante en el minuto 6 no hizo la gran cosa, no sucedió gran cosa. En ese lado de la portería, en ese lado del campo, no. La verdad es que fue una primera parte bastante sosa, bastante aburrida, que recordó un poco quizá la segunda parte contra Vietnam, ¿no? Con poca acción, la verdad. La verdad que la selección de Indonesia tampoco llegó a hacer cosas. Si vemos aquí un poco las estadísticas, al final en 90 minutos, bueno, más los respectivos descuentos, tiró una vez a puerta y fue el gol. Entonces imaginaos el poco peligro que recibieron los japoneses. Y entonces, pues bueno, un equipo cerraba atrás y pocas cosas sucedieron en el primer tiempo. Pero bueno, sí que es verdad que en el segundo tiempo, pues Ayase Ueda con ese segundo gol en el minuto 52, que bueno, se vuelve a reivindicar y como uno de los talentos de esta Copa de Asia. Ya lleva 3 goles al final, con ese gol contra Vietnam y ahora estos 2 goles. Y repito, al final este gol en propia, pero que también es provocado por él. Y de verdad que está siendo uno de los mayores talentos y sorpresas de esta Copa de Asia. Y luego, pues bueno, ya sí que pasando los minutos y tal, un segundo tiempo con muchísima acción, donde vimos a un Kubo que es verdad que de momento no ha anotado ningún gol, y es un jugador que lo hemos visto con la Real Sociedad, se le tiene que pedir gol. Pero más allá de eso, me está gustando mucho Kubo, me está gustando muchísimo Ritsu Doan, que a pesar de que no venía bien con el Friburgo, está súper activo siempre, filtrando pases por el centro del campo, que esa es otra cosa, que al final, oye, contra un equipo que te plantea una defensa de 5 y 4 mediocentros, la cantidad de pases filtrados que vimos en el segundo tiempo, pases veloces, jugadas rápidas, tal, Maikuma por la derecha, perdón, totalmente atacando constantemente. Se me ha olvidado mencionar, eso sí, en el primer tiempo tuvimos un palo de Nakamura, de Kento Nakamura, otro jugador que también me está encantando y quizás está siendo la mayor sorpresa de los Samurai Blue junto a Ayase Ueda, que también fue provocado por un buen pase de Maikuma. Es que al final eso, tuvimos una banda, bueno, derecha e izquierda, digamos, en una diagonal entre Maikuma